Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio de reflexión. Que tengan una mañana feliz, que este día sea un día lleno de la presencia del Señor. Y para que eso se cumpla en nuestras vidas, pues es necesario que empecemos con el pie derecho, que empecemos haciendo las cosas en el orden correcto. Y el orden correcto es venir ante Dios y colocar cada uno de nuestros asuntos delante de Él. Así que eso es lo que vamos a hacer en esta mañana antes de comenzar este espacio en donde reflexionamos, escudriñamos las Escrituras y compartimos lo que el Espíritu Santo nos vaya revelando acerca de ellas. Así que vamos a decirle al Señor gracias por esta maravillosa oportunidad que nos das. Gracias porque tu Espíritu Santo en este mismo momento está obrando en cada uno de los que está escuchando este audio, este video, los que están viendo esta reflexión en esta mañana. Desde ya, Señor, yo puedo sentir cómo tú vas alcanzando cada persona y vas despertando su espíritu para que pueda comprender las cosas profundas del corazón de Dios, las cuales están reveladas en tu palabra, porque tú las pusiste allí para todo aquel que esté dispuesto, todo aquel que esté deseoso de conocer tu voluntad, sabrá cuál es tu voluntad. Tu corazón está dispuesto, tu corazón está allí abierto para tus hijos. Así que gracias te damos, Señor, porque hoy también como tus hijos que somos, nos disponemos para dejarnos instruir por ti, Señor, para dejarnos enseñar, instruir y guiar en tus caminos, Señor. Gracias por este tiempo, gracias Espíritu Santo, porque tú estás obrando allá en cada uno de los que están escuchando y también en mi propia vida. Así que, Señor, te rendimos este día, colocamos todas nuestras actividades, todos nuestros intereses, todos nuestros sueños los ponemos delante de ti, Señor, sabiendo que en tus manos tú prosperarás, Señor, todo lo que conviene, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, buenos días de nuevo. Estamos haciendo reflexiones sobre cómo poder mantener una relación fluida con nuestro Señor y cómo hacerlo si no es a través de su palabra, si no es a través de su Santo Espíritu, a través de una relación personal con Dios que se caracterice por la sinceridad, la honestidad de todo aquel que se acerque a Él. Porque el que se acerque a Él sinceramente, pues va a encontrar respuesta. El que clama, cuando dice clama a mí, yo te responderé, ese clamor Dios espera que sea una oración de corazón, que sea un momento en donde tú abres tu corazón en transparencia y no escondes nada de Él. Ese es clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, cosas profundas del corazón de Dios que tú no conoces, y también te enseñará cosas grandes y ocultas que hay en tu propio corazón que ni siquiera tú mismo conoces. Pero ¿cómo podemos llegar a mantener una relación fluida con Dios? ¿Cómo podemos permanecer en el conocimiento de su voluntad si no es por medio de esa paciencia? Vamos a hablar de algunos de los atributos que nos van a ayudar. No solamente nos van a ayudar, sino que también son fruto de estar unidos a Dios. Es allí como si fuese un círculo. Tú buscas a Dios y tú te fortaleces en aquellas áreas que Dios, que son atributos de Dios aún. Y uno de ellos es la permanencia, es el más importante de todos. No importa si tú hablas en lenguas, no importa si tú tienes el don de sanidad, si tienes el don de discernimiento de espíritus, no importa cuántos dones tú tienes. Si esos dones no están acompañados de perseverancia, si tú no perseveras en esa búsqueda de Dios, en la lectura de su palabra, pues no va a dar ningún fruto. Ya vamos a verlo bíblicamente, porque es tan importante la paciencia, la permanencia. Si no hay paciencia, no vamos a permanecer en Dios. Y es necesario, Jesús lo dijo, el que no permanece en mí no dará buen fruto. Y eso lo vamos a ver bíblicamente el día de hoy. Vamos a ver por qué es tan importante permanecer. No es posible para alguien llevar una vida victoriosa espiritual si vive una vida intermitente en lo que tiene que ver con la búsqueda de Dios, si su vida es intermitente en la lectura de la palabra o intermitente
en la oración. No podemos llevar una vida victoriosa sin oración, sin permanencia. Vamos a ver un ejemplo. Inclusive la gente que no sigue a Dios pueden reconocer si somos pacientes, si permanecemos, si somos de los que continuamente estamos buscando a Dios o no. Vemos el ejemplo allí de Daniel. El rey mandó a llamar a Daniel. Recuerden que Daniel fue colocado en un lugar de privilegio. Él fue uno de los gobernadores, uno de los sátrapas, gobernadores de Babilonia, de aquella región, por el rey de Babilonia, porque él pudo apreciar en él sabiduría que era necesaria para su reino. El rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, el rey Darío, ellos también, ambos vieron en Daniel todos esos atributos que tenía un hombre de sabiduría, y esa sabiduría estaba allí porque Daniel era un hombre que permanecía en Dios, siempre estaba buscando a Dios, lo buscaba en la mañana, al mediodía, en la noche. Vemos allí en Daniel 6:16, dice que el rey mandó y trajeron a Daniel, y entonces le echaron a Daniel en el foso de los leones. Mire lo que le dijo el rey a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, que Él te libre. El rey no quería en realidad colocar a Daniel en aquel lugar. El rey apreciaba a Daniel, pero había una ley que habían sacado, ¿cierto? Una ley en donde el que no se postrara ante la estatua del rey tendría que ser echado al foso de los leones. Y el rey había firmado un decreto y no podía echarse para atrás. Y los gobernadores pusieron una trampa a Daniel, sabiendo que Daniel era un hombre de oración, sabiendo que Daniel era un hombre fiel a Dios, un hombre que permanecía en Dios. Le pusieron una trampa de modo que al colocar este decreto, Daniel tendría que romperlo, pues Daniel le era fiel a Dios. Así que el resultado es que le dicen al rey: Daniel no está cumpliendo tu mandato, y hay un decreto sobre todo aquel que no cumpla la orden del rey. Y aquí es donde vemos el contexto. Pero el rey, a pesar del temor que tenía, del dolor que tenía de colocar a Daniel allí en el foso de los leones, él le dijo lo siguiente, le dijo: el rey tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Así que vemos que el rey era consciente, él era testigo de la actitud de Daniel, quien continuamente servía a Dios. No era un hombre intermitente, no era un hombre inconstante, era un hombre que sabía a quién servía y sabía que el servicio a Dios, que la búsqueda a Dios no es algo opcional, no es algo que hoy lo hago, mañana no lo hago, esta semana no busco a Dios. No es. Este hombre continuamente servía a Dios con su vida. En Daniel 6:20 más adelante dice que cuando llegó al lugar, luego al otro día, él esperaba, él tenía temor por Daniel, él no tuvo vida esa noche, no pudo dormir, así que fue muy temprano, llegó al lugar y gritó: Daniel, tú eres el servidor del Dios viviente y siempre estás a su servicio. Tú eres constante, eres perseverante en la búsqueda de tu Dios y de servirle a tu Dios. Y le pregunta: Daniel, tu Dios pudo salvarte de los leones. Ese rey tenía fe. Lo último que yo esperaría sería encontrar a ese hombre con vida allá, después de haber sido puesto en esa jaula con leones hambrientos. Pero el rey no solo tenía angustia, sino que también tenía confianza en que Daniel estaba sirviendo al Dios correcto. Mi Dios, dice, entonces Daniel responde, dice: viva el rey por siempre. Él sabía el corazón del rey. Mi Dios envió a su ángel a cerrar la boca de los leones y no me han hecho nada, porque sabe que soy inocente y tampoco le he hecho a usted, majestad, ningún mal. Sabía, él podía estar tranquilo, porque el Dios que todo lo ve, el Dios a quien él le servía, el Dios que había transformado su vida, ese Dios lo había convertido en un hombre recto, que no buscaba ningún mal para el rey. Dios lo sabía. La confianza de Daniel no era en su propia justicia. La confianza de Daniel era en la justicia de Dios. Dios es fiel y Dios es protector con los suyos.
con aquellos que permanecen. La perseverancia, la permanencia, la paciencia es no solamente necesaria para poder vivir la vida con Dios, también es un fruto. Entre más permanecemos con Dios, más paciencia, más confianza, más permanencia hay en nosotros. Lucas 8:15 nos dice que la semilla, hablando de la semilla, ¿se acuerdan del labrador? Y la semilla que cayó a la orilla del camino, la semilla que cayó entre pedregales, la semilla que cayó entre espinos, y hubo una semilla de la cual habla aquí en Lucas 8:15, cuando dice que la que cayó en buena tierra, dice que estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. A estos llama Dios un corazón bueno, recto, tierra fértil. Aquellos que retienen la palabra, que no la sueltan, que no reciben una palabra con gozo. Recuerden los pedregales, reciben la palabra con gozo, viene la tribulación, inmediatamente se seca, la persona se aparta y olvida lo que escuchó. Pero aquella semilla que cae en tierra buena, allí da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y Dios dice, está hablando Jesús, allí dice que estos son los de corazón bueno y recto. ¿Por qué? Retienen la palabra, permanecen, meditan en ella y dan fruto con perseverancia. La perseverancia nos permite dar un buen fruto, el fruto que Dios espera de nosotros. Lucas 21:19 también nos dice que nosotros nos salvaríamos si mantenemos firmes en nuestra fe a pesar de todas las situaciones, a pesar de las persecuciones, a pesar de las necesidades, de la escasez, de cualquier circunstancia. Él dice, ustedes se salvarán si permanecen firmes en su fe. La fe en el Hijo de Dios, la confianza en Jesús, es de permanecer. Ustedes se salvarán. Miren lo que está de por medio. La permanencia tiene que ver y está de por medio la salvación si mantenemos la fe en Jesús. Romanos 5:3 nos dice, pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. El sufrimiento, cuando no es consecuencia de nuestra maldad, tiene propósito, pero aún aunque fuera consecuencia de nuestra maldad, en ello mismo hay propósito. Y el propósito es que nos apartemos de la maldad. Imagínense que hiciéramos maldad, que pensáramos o actuáramos de manera incorrecta y que eso no tuviese ninguna consecuencia. Imagínense, pero la bondad de Dios aún se manifiesta en el hecho de que aquel que hace mal, efectivamente va a haber consecuencias negativas en su vida. Y Dios espera que a través de esas consecuencias negativas el hombre aprenda sabiduría, el hombre entienda y sea inteligente en su forma de vivir. Recuerden que el principio de la inteligencia es el apartarse del mal. Romanos 5:3 nos lo dice allí. Pero hay más, podemos sentirnos felices, es motivo de felicidad aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes, nos enseñan a depositar nuestra confianza en el Dios eterno. Veo a Jesús en Juan 15, lo veo muy enfático en la importancia de permanecer. Algunos a través de estas circunstancias se han ido apartando, muchos no han vuelto a congregarse, aunque sea de manera virtual. Parece que se cerró la casa, se cerró el lugar donde se congregaban y ahí terminó su fe. Imagínense qué tal si estuviésemos viviendo en medio de la gran tribulación. Hoy tenemos los medios, la forma al contrario, hoy tenemos la forma, los medios para poder estar conectados. Ya la distancia no es un problema, ya la distancia no es un impedimento para que nos congreguemos y busquemos a Dios. Hoy tenemos la tecnología que, si la usamos bien, nos va a ayudar a conocer más acerca de Dios. ¿Dónde están todos aquellos? ¿Cuántos se han congregado en nuestra congregación? Estamos hablando que yo diría que probablemente cientos han pasado por este lugar. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están ellos? ¿A dónde han ido? ¿Qué ha pasado con ellos? Jesús es enfático, Él dice,
Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ahora, la conexión suya no es necesariamente con una congregación, pero si te conectas con Dios vas a estar unido, vas a permanecer en el lugar donde Dios te plantó o donde Dios quiere que tú estés. Así que Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y dice, toda rama que en mí no lleva fruto, la quitará. Y todo aquel que lleva fruto, la limpiará para que lleve más fruto. Pero eso solo se da por medio de la permanencia. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, permanezcan en Cristo, está diciendo Él, y así yo permaneceré en ustedes. Permanezcan en mí. Así como las ramas no pueden llevar fruto por sí mismas, si no permanecen en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, dice Jesús. Si ustedes no permanecen en Jesucristo, no van a dar ningún fruto. Y Dios espera que al regresar, cuando Él venga, Él está pasando revista y cada vez que el labrador pasa por el campo dice, bueno, esta rama sí está dando fruto, esta rama está dando muestras de que sí va a dar fruto. Esta rama definitivamente ya lleva mucho tiempo allí y no da fruto. Esta rama es necesario cortarla, es importante permanecer. Él dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nunca olvides este versículo, separados de Jesús, nada puedes hacer. Tú no puedes cambiar a tus hijos separados de Jesús. Tú no puedes cambiar tu vida de angustia separada de Jesús. Tu economía difícilmente va a cambiar separada de Jesús. Y si tu economía cambiara, darle buen uso a esos recursos no serían posibles si no tenemos la asistencia del Espíritu Santo en cómo hemos de utilizarla. Separados de mí, nada, y ese nada es un absoluto, nada pueden hacer. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. La rama que no da fruto es necesario cortarla, va a quitarle espacio a las otras ramas. Dice que se secarán, la recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será dado. Muchos dicen, no, pero yo le pido a Dios y no tengo respuesta. Bueno, Dios espera que tú permanezcas, que tengas paciencia, que des el fruto del Espíritu. Estás unida al Espíritu de Dios, entonces tú vas a dar ese fruto y vas a permanecer a pesar de las circunstancias. No importa cómo esté el mundo alrededor, lo que verdaderamente importa es que tú estés conectado con el pámpano, que estés conectado con la vid, tú eres el pámpano. Si permanecen en mí, mire lo que dice Jesús, son promesas. Pidan todo lo que quieran, y les será dado. En esto es glorificado el Padre, en esto es glorificado Dios, en que llevemos mucho fruto y seamos así discípulos de Jesús. Así como el Padre me ha amado, así también yo les he amado. Y dice Jesús, permanezcan en mi amor. Permanezcan en mi amor. No importa si tu doctrina es perfecta, si en ti no hay amor, dice, nada eres. Si tú hablas lenguas angelicales, si tú haces milagros, si tú profetizas en el nombre del Señor, eso es muy bonito, es muy especial, pero si no permaneces en Cristo, no permaneces en su amor. Y esas cosas las vas a realizar como las haría cualquier asalariado, y no va a estar el amor de Dios en ti. Y la forma de permanecer en el amor de Jesús es guardando sus mandamientos, guardando sus preceptos. Dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, pues en esto se ve que de verdad amamos a Dios, en que permanecemos en sus mandamientos y en que nos amamos los unos a los otros. Efesios 6:18 nos exhorta, dice, oremos en todo tiempo, con toda oración
y súplica en el Espíritu. En el Espíritu es en una comunión perfecta con Dios y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración no es una opción. Permanecer en Dios significa permanecer en oración. Es buscándolo todos los días, una dependencia continua, suplicando en el Espíritu, es decir, dejando que sea el Espíritu que interceda por nosotros, entregándonos y rindiéndonos en sus manos, de manera que sea Él el que delante de Dios interceda de la manera correcta, y entonces nuestras oraciones van a cambiar. Dice que velemos en esto, en orar, en buscar a Dios, y que lo hagamos con perseverancia y orando por los santos, orando por nuestros hermanos, orando por las congregaciones, orando por los ministros de Dios. ¿Para qué? Para que podamos andar en rectitud. Colosenses 1:10 nos dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Así que esto solamente se da perseverando, y dice que creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, agradándole a Dios en todo, siempre, permanentemente. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Que tengas una buena actitud, que busques a Dios, que ores, pero también que en tu vida diaria puedas experimentar la transformación que da la permanencia en Dios, dejando que se evidencie en todo lo que haces allá afuera, dejando que se evidencie esa paciencia de Dios, ese amor, esa misericordia, que es fruto de permanecer en Él. Primera de Tesalonicenses 1:2 nos dice que damos siempre gracias a Dios por ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de su fe, del trabajo de su amor y de su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Una constancia que no debe menguar por ningún motivo, todo el tiempo confiando en Dios y entendiendo que todas las cosas que pasan o que no pasan están dentro de la sabia, buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Así que en 1 Tesalonicenses 6:11 también nos dice, eres un hombre de Dios. Allí dice, eres un hombre de Dios. Dice primera Timoteo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, eres un hombre de Dios, así que evita todo esto, esfuérzate por alcanzar una vida recta, dedicarte a Dios y tener fe, amor, constancia y humildad. Constancia, perseverancia, esa sea la palabra que nos llevamos el día de hoy, ser constantes, perseverantes, que no seamos como las olas del mar que van de un lado para el otro, seamos firmes y constantes en la confianza en nuestro Señor. Hebreos 10:32 dice, recuerden aquellos días cuando acababan de conocer la verdad, enfrentaron muchos sufrimientos, pero siguieron firmes. ¿Por qué después de pasar tantos sufrimientos? Recuerden el comienzo, ese encuentro personal con Jesucristo. Recuerden el impacto que eso tuvo en su vida. Y cuántos declararon y dijeron, yo nunca me apartaré del Señor, yo siempre estaré con Él. Y Él les está diciendo a los hebreos, recuerden aquellos días. Ustedes acababan de conocer la verdad, estaban emocionados, estaban todos entusiasmados por ese encuentro poderoso que habían tenido. Y dice, y aún enfrentaron muchos sufrimientos y sin embargo siguieron firmes. No sea diferente ahora, no sea distinto ahora. Permanezcamos firmes como el primer día que conocimos, cuando dijimos, yo de aquí no me voy. Y no estaban hablando de un lugar, estaban hablando de Cristo. Eso espero, porque muchos se han ido, muchos no han regresado a la congregación, pero espero que si no regresan, yo sé que Dios, si ustedes de verdad se fueron, no se fueron por la congregación, porque es que no nos congregamos por un grupo de personas, porque es un ambiente social, nos congregamos por Cristo. Y si no han regresado y si no piensan regresar, una cosa sí es importante, que permanezcan en Jesús. Permanece en Jesús. Recuerden que cuando conocieron había una firmeza,
allí. Pero dice, sin embargo, a pesar de las circunstancias, ustedes siguieron firmes. No pueden tomar una vida fluctuante. No, yo reconozco, no es la congregación no es Dios, Dios es Dios. Lo importante es que permanezcas en Dios. Puede ser que Dios te traiga de regreso, puede ser que Dios te ubique en otro lugar, pero tú debes estar desconectado con Jesucristo, y esa es la permanencia de la cual Él está hablando. Y si tú te conectas con Él, entonces vas a estar en el lugar donde debes estar. Si es en la congregación donde conociste, si es en otro lugar, si es que Dios te ha dicho, yo quiero que tú empieces una obra y me sirvas, eso va a ser resultado, va a ser consecuencia de la permanencia en Él. No debe ser el resultado del orgullo o algo que no te gustó del lugar a donde ibas. No debe ser eso. Cuando tú obras, cuando tú te quedas en un lugar, lo haces por Dios, pero cuando te vas también, porque Dios así lo quiere. Así que en Hebreos 10:33 dice, en algunas ocasiones sufrieron insultos y persecución, y en otras ayudaron a los que estaban sufriendo lo mismo. Soportaron con alegría cuando les quitaron sus propiedades. Siguieron felices porque sabían que poseían algo mucho mejor, algo que dura para siempre. Así que no pierdan la valentía que tenían antes, pues tendrán una gran recompensa. Tengan paciencia y hagan la voluntad de Dios para que reciban lo prometido. Dentro de poco, el que ha de venir vendrá y no tardará. El que está bien conmigo, dice, vivirá porque tiene fe. El justo por la fe vivirá. Pero no me agradará si por temor se vuelve atrás. Pero no agradará mi alma si retrocediere, no solo por temor, si retrocediere por desánimo, si retrocediere porque vino una circunstancia difícil. Dice, no agradará mi alma. Dios no quiere que seamos fluctuantes, Él quiere que permanezcamos, que seamos constantes en la confianza en Él. Pero dice que nosotros, ustedes y yo, no somos de los cobardes que se regresan y que se pierden, sino de los que se salvan por su fe, por su confianza en Jesucristo como Señor, Rey, Salvador. Así que no somos de los que retrocedemos, porque si retrocedieres, no agradará mi alma, les decía Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Mas recuerden, no somos de los que retrocedemos. Esa no sea una palabra, no consideres palabras como retroceder, como volverse atrás, como qué bueno volver al mundo, cómo era yo de feliz. No consideres esas expresiones o esos puntos de vista, porque eso no agrada al corazón de Dios. ¿Qué agrada al corazón de Dios? Que permanezcamos en su amor. Así que voy a orar para que podamos todos permanecer en la voluntad de Dios. Y yo oro para que aquellos que están escuchando en esta misma hora puedan permanecer en el amor, en la paz, en la confianza del Dios Todopoderoso. Que podamos todos permanecer en la fe del Hijo de Dios. Que no seamos ya fluctuantes, que no seamos como niños fluctuantes, que somos llevados de un lado para el otro. Que no nos dejemos arrastrar por fábulas, que no nos dejemos llevar por el desánimo, que las circunstancias no sean las que determinen hacia dónde iremos, sino que sea la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Que nuestro anhelo, nuestro deseo y nuestra realidad sea una vida que vela constantemente en oración y súplica, reconociendo cuál es la voluntad de Dios y orando coherentemente con ese deseo del corazón del Padre. Así que yo oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que así podamos vivir, así nos podamos conducir. Aquellos que están escuchando, que están viendo este video y también mi familia y este siervo del Señor. Así que Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Familia, muchas gracias. Es permanecer. La vida con Dios, el caminar con Jesús, no debe ser una alternativa, no debe ser una opción para el creyente. Fue una decisión que tomamos en firme el día que Dios se manifestó a nuestra vida.
y es una decisión para la eternidad y que va a definir nuestra eternidad. El que permanece en mí, como está escrito en las Escrituras, como está escrito en la palabra de Dios, lo decía Jesús, permanece para siempre y da fruto. El que permanece en mí da mucho fruto. Y ustedes son buena tierra si están escuchando y reteniendo lo que Dios les está hablando. Que tengan un maravilloso día, que el Señor los bendiga y que permanezcan en esa confianza en nuestro Señor Jesucristo. ¡Feliz día!